Bienvenidos a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yuset Veritas. Mi nombre es Antonella Ríos y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Sonia Valenzuela, quien nos responderá la pregunta ¿por qué derecho registral? Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, Antonella. Muchas gracias por la invitación al equipo de Pausa Legal. Nuevamente es un gusto estar aquí presente. No, usted. Bueno, tal vez me gustaría empezar este episodio contándole un poquito cómo se me vino a la idea hacerlo, ¿no? Bueno, en los primeros ciclos de la carrera realmente yo no había escuchado sobre esta rama. Y creo que es algo que suele pasar en diferentes universidades, que no se escucha mucho sobre derecho registral, sino más sobre derecho civil o derecho penal, ¿no? Decidí llevar el curso de propiedad. Hablamos sobre cómo se desempeñaban las personas que trabajaban en la SUNARP y bueno, qué hacían los registradores, ¿no? En general. Y fue así como conocí al derecho registral. Y bueno, doctora, entonces, con esa introducción, remontémonos un poquito al pasado, ¿no? Cuéntenos cómo fue su experiencia estudiando en la Facultad de Derecho y cómo así, al día de hoy, usted se especializa en Derecho Registral. Efectivamente, Antonella, en muchas de las carreras, de la carrera de Derecho en las diferentes universidades, el curso de Derecho Registral se suele, uno, enseñar de manera individual. Muy pocas universidades tienen solamente el curso de Derecho Registral y otras no tienen dentro de su malla el curso. Y generalmente, si es que lo tienen, esto se encuentra en el último ciclo. Eso también me pasó a mí. Derecho registral y notarial yo lo tenía junto y esto estaba en el ciclo 11. Uno, quería conocer qué era el derecho registral, porque hasta ese momento yo todavía no había llevado ese curso, estaba en el ciclo 10º, y es como que al final del ciclo 10º tienes para el siguiente año elegir dónde, en qué institución vas a realizar tu CESIGRA. Y dentro de la lista recuerdo que estaba la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que es la SUNAR. Entonces yo dije, creo que es una buena forma de conocer el derecho registral, incluso antes de llevarlo, porque era como que yo estaba emocionada, pero decía, no voy a esperar a recién llevarlo, porque si ya lo llevo, ya no voy a tener opción al elegir en la CESIGRA. Era como que mi mente estaba la zona, ya quiero ir aprendiendo, ya quiero ir viendo de qué trata este tema. Todo era súper nuevo para mí. Y en definitiva, justamente mi siguiente pregunta iba en esa línea, ¿no? Como muchos de nosotros, lo que estamos escuchando en este momento del episodio, es muy nuevo el tema de derecho registral e incluso se suele confundir con otros términos que son derecho inmobiliario o derecho notarial, ¿no? Que como usted nos comentaba, se llevan juntos. Para ponernos más en contexto, ¿nos podría responder la pregunta de qué es el derecho registral y cómo se diferencia con el derecho notarial o el derecho inmobiliario? Claro, el derecho registral es la disciplina jurídica que se encarga de regular los principios, las características y el procedimiento de acceso a la publicidad de los registros públicos, determinando su eficacia y su relación frente a los terceros. Esa es la finalidad, dar a conocer las inscripciones, así como también realizar inscripciones. Entonces, siempre que pensamos en SUNAR, es como que hay que tener claro que es inscripción y publicidad, son lo más importante. Entonces, registro, ¿qué es lo que hace? Es publicitar cada uno de los actos y derechos que se ha inscrito en la SUNAR. El más conocido es, por ejemplo, cuando inscribimos una compraventa. Brinda seguridad al ciudadano tener una propiedad inscrita, porque incluso hace que de alguna manera su valor aumente. Porque cuando yo quiero pedir, por ejemplo, un préstamo, el banco me va a decir, ¿tienes tu propiedad inscrita? Porque si no tengo mi propiedad inscrita y le digo al banco, no, pero tengo mi título de propiedad, que efectivamente yo soy propietario, solamente que no lo he inscrito. El tema es, yo como banco también, del otro lado, ¿cómo me aseguro que de verdad tú seas el propietario? ¿Cómo me aseguro que tu documento es verdadero? Y ahora, por el lado notarial, que es el derecho notarial, y también es donde decía, están relacionados los dos. En el derecho notarial podemos ver, por ejemplo, el trámite previo, la formalización, en este caso, los instrumentos públicos. Todo eso lo vemos en el lado notarial. Primero me iría a la notaría, si es que es una compraventa. El notario ingresa ya de modo virtual la documentación a la SUNAR. Esto se hizo en aras también de evitar el tema del fraude. Claro, doctora, entonces podríamos decirlo en sencillo, que suele Ujú. ser como un paso previo antes de acceder a registros públicos. El derecho notarial es como que, efectivamente, como lo resumes, es el paso previo antes de ir a registros públicos. Listo, doctora, entonces con esa precisión me queda muchísimo más claro y me quedo con estas dos ideas que usted mencionaba, ¿no? De inscripción y publicidad. Y Exacto. básicamente yo recuerdo esta palabra de seguridad jurídica, ¿no? Que es lo que Ujú. nos ofrece los registros públicos. Y bueno, en esa línea me gustaría hablar tal vez de algunos mitos que se suele manejar. Muchas veces tal vez lo hemos confundido y especialmente yo quiero recalcar, por ejemplo, sobre este mito que el derecho registral
solo trata sobre bienes inmuebles, ¿no? Entonces, no sé si nos podría comentar un poquito más acerca de este mito. Efectivamente, eso es correcto. Es como cuando uno piensa en sonar, siempre tiene en la mente inmuebles. Y yo también. Pero claro, cuando ya entré ya al sistema, es donde ya los cuatro grandes registros, que es inmuebles, jurídicas, naturales y bienes muebles. Y a su vez, cada uno de ellos tiene como otros registros dentro del registro grande. Es como que todos los actos de la persona, de algún modo, se van a vincular con registro. Incluso, si tú adquieres un vehículo, esto se va a inscribir en la SUNAR. ¿Por qué? Porque en la SUNAR es donde se va a realizar la inmatriculación del vehículo, que es la primera inscripción. Entonces, solo así el vehículo va a poder circular. Si alguien te da un poder, tienes que ir a la SUNAR para inscribir el poder. Si quieres comprar un inmueble, tienes que ir a la SUNAR para que SUNAR, por ejemplo, te brinde información de si esa persona es el propietario. Y aquí también viene uno de los actos también que tiene mayor cantidad de inscripciones, que es la asociación intestada, para inscribir quiénes son los herederos, por ejemplo, de Juan Pérez, y a su vez, si Juan Pérez tenía propiedades, hay que hacer la transferencia. Para todas esas personas que nos están escuchando y que les gusta mucho, por ejemplo, derecho de familia, creo que muchos de los que están iniciando no se imaginaban que tal vez se relacionaría con derecho registral, ¿no? Entonces, la verdad Sí, que eso me parece muy interesante. Y bueno, justamente ya habiendo desmentido este mito, existe otro mito, ¿no? Que el proceso registral es meramente burocrático. cuando presentas algún trámite, incluso en alguna institución, es como que dices, no, va a demorar mi trámite, va a tomar tiempo, me cuesta dinero, pero a nivel registral lo que se trata de hacer es todo el momento, en principio, que el mismo ciudadano, en la medida de lo posible, él mismo realice sus trámites, que vea que no son trámites difíciles. Un trámite de publicidad no es nada complicado. Quiero saber, en principio, si Juan Pérez es el propietario de esa propiedad. Entonces yo puedo ir a la SUNAR y realizo una búsqueda, realizo mi pago y me van a decir si Juan Pérez tiene o no tiene propiedad. E incluso hoy en día la información que tiene SUNAR, tenemos varios servicios que se brindan incluso de manera gratuita. Nos comentan que como es muy engorroso, muy difícil, lo que tarda mucho, de alguna manera desaniman a la ciudadanía que no está muy bien informada. Entonces, que nos comente que hay maneras incluso virtuales de hacerlo. De verdad que a mí me parece súper importante para todos, ¿no? No solamente para aquellos que estamos estudiando derecho. Y bueno, doctora, ya con ese comentario vamos al último mito. ¿Es necesario ser abogado para el proceso de registro? Yo creo que no, no es necesario, pero bueno, usted coméntenos. Efectivamente, para iniciar trámites, presentar trámites, no es necesario que la persona sea abogado. Puede venir el mismo ciudadano a realizar sus trámites. Puede hacerlo de manera presencial o de manera virtual a través de la página web de la SUNAR, dependiendo del acto. Por ejemplo, si es una compraventa, ahí sí, por ejemplo, podría decir que se requiere un abogado. Si es que recién estoy en las tratativas de compraventa y quiero, por ejemplo, un abogado que me asesore para la elaboración de mi contrato de compraventa. Pero si el ciudadano ya tiene la documentación, no es necesario de un abogado propiamente. También precisar, por ejemplo, la SUNAR tiene otros programas, estos ya son programas que la SUNAR busca acercarse al ciudadano. Tenemos SUNAR en tu pueblo, moviliza a personal de la SUNAR para que vaya a los distintos lugares más alejados de la SUNAR y les brinda los servicios de orientación, de publicidad e incluso de inscripción para que presenten algunos actos. Incluso me atrevería a decir que estos dos últimos mitos realmente es por la desinformación, ya que como usted nos comenta, claro, en algunos casos que son tal vez más difíciles, sí podría ser necesario el asesoramiento de un abogado. Por ahí tal vez hay algunas pausitas que están convencidas de que les gusta el derecho registral, pero se preguntan, ¿dónde voy a trabajar? ¿O solamente puedo trabajar en SUNAT siendo un especialista en derecho registral? Entonces, ¿cuál es el campo laboral de un especialista en derecho registral? Sí, en principio, bueno, uno de ellos es la SUNAR y que justo a través del Superintendente Nacional, desde el año pasado viene lanzando un programa que es Cátedra SUNAR, para que todos los universitarios, incluso antes de llevar este curso, puedan tener conocimiento de qué es el derecho registral y de esa forma, si se animan, si les gusta el tema de derecho registral, puedan incluso ser parte de la SUNAR. No solamente piensen en la SUNAR, es una institución, un solo local, no. A nivel nacional son 14 zonas registrales que tenemos y a su vez cada zona registral tiene diferentes oficinas. Otro lugar donde pueden también laborar o desempeñarse es también con las notarías. Otra opción también es en inmobiliarias. En inmobiliarias también se necesita de especialistas en derecho registral. ¿Por qué? Porque como las inmobiliarias están relacionadas a los inmuebles, quieren personal que maneje, por ejemplo, el tema de cómo leer un título archivado, incluso en estudios jurídicos también, porque como hemos visto es un poquito de todo. Es decir, existen distintos lugares donde puede elaborar. Incluso uno podría decir, Banco de la Nación, un especialista en registral, pero sí,
porque cada una de estas instituciones tiene áreas especializadas, uno en adquirir inmuebles, en el Banco de Naciones el tema de préstamos, hipotecas, ver en este caso la viabilidad de realizar un préstamo, ¿no? ¿Cuál está el estado del inmueble que me están dando? No, en definitiva, hay para elegir y creo que todos aquellos que estaban dudándola y decían, pero tal vez no hay muchos lugares donde trabajar, ya con esto se quedan convencidísimos y bueno, que pueden estar en el lugar donde se sientan más cómodos y que para un especialista en derecho registral, que si bien la SUNARP es el lugar más conocido de esta rama, no es el único lugar donde tú como especialista te vas a poder desempeñar, ¿no? Entonces, doctora, Exacto. ya para ir finalizando esta entrevista, tal vez remontémonos a cuando usted empezó sus prácticas, ¿no? ¿Qué consejos le hubiera gustado recibir o qué le hubiera gustado saber antes de empezar a practicar en esta rama? Sí, en este caso, a ver, en principio el derecho registral, como habíamos hablado al inicio, es como que un curso que se enseña al final de la carrera. Y también tiene un sentido de por qué se enseña al final, porque como hemos visto, el derecho registral está vinculado a diferentes áreas. Para que se inscriba, por ejemplo, una constitución de empresa, es como que la persona tiene que saber ya el tema de la representación, el tema del negocio jurídico, es decir, tiene que dominar las otras áreas de nuestro código civil que nos van enseñando, como sucesiones, familia, acto jurídico. Cuando viene una documentación, se revisa todo eso. Entonces, lo que les diría a las personas que si quieran especializar en el derecho registral, uno es, tenemos que manejar nuestro código civil porque se van a vincular, los dos van a estar juntos, además del tema notarial. Y a nivel ya propiamente registral, les aconsejo que en principio tengan siempre presente los principios registrales. Si ustedes dominan los principios registrales, van a conocer todo el sistema. En todo están los principios registrales. Lo que les diría es que estudien los principios registrales, que lo van a encontrar en el Reglamento General de los Registros Públicos y en el Código Civil. Ah, y también, si es que quieren ya ver casos prácticos también, les invito a que puedan ingresar a la página web de la SUNAR, ir en este caso al Tribunal Registral, y ahí van a poder ver las resoluciones. De esa forma, ustedes también pueden ir familiarizándose con el derecho registral. Bueno, en efecto, la verdad que lo que usted me comentaba no me lo había puesto a pensar de por qué, ¿no? ¿Por qué lo conocemos al final y tal vez no en los primeros Ujú. ciclos? Es como una compilación, yo lo veo así, de varios conocimientos que obtenemos en los cursos de sucesiones, de civil. En efecto, es necesario y entiendo por qué Ujú. aparece en los últimos ciclos, ¿no? Entonces, la verdad que con los consejos que usted nos ha brindado, yo mucho más tranquila si quiero practicar en esta área, ya tengo las fijas para poder ir más segura confiando en mis conocimientos. Y bueno, doctora, agradecerle una vez más por acompañarnos en este episodio. Estamos seguros de que ha absuelto muchísimas dudas y bueno, le dejo un espacio para sus últimas palabras. Agradecerles nuevamente la invitación, encantada de participar en este podcast con ustedes y espero que muchas personas el día de hoy encuentren ese gusto por el derecho registral, que se enamoren del derecho registral, porque sí, es una rama muy bonita. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pausitas, muchas gracias a ustedes también por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestros otros episodios en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como @pausa legal. Y si desean más contenido jurídico, pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook como @Veritas. Y bueno, pausitas, nos vemos en un próximo episodio.